Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la segunda ponencia de este octavo ciclo de conferencias que hacemos desde APIPS. Hoy tenemos la conferencia Pinceladas sobre la segregación de Puerto de Sagunto y para ello contamos con Manuel Girona, que es doctor en Historia, economista, fue alcalde de Sagunto, entre otros cargos políticos. Además, es autor de diversos libros y artículos sobre el patrimonio de la localidad, como minería y siderurgia en Sagunto, de 1900 a 1936. También tenemos a Juan Lacomba, licenciado en Derecho y Relaciones Laborales, es vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto y delegado sindical. Y por último, contamos con Alfredo García, que es economista y ha trabajado en la administración y en el sector privado. Y ahora, como jubilado, le preocupa la conservación del patrimonio industrial y en especial del archivo industrial. Así que, sin más, os dejo con ellos. Bueno, empezamos. Somos tres, el título es Pinceladas sobre la segregación. Esto quiere decir que vamos a, cada uno de nosotros tres, vamos a exponer los aspectos que nos parecen significativos en este periodo de creación del Puerto de Sagunto, cuál es la situación, cuáles eran los problemas que podía haber y qué soluciones podía haber, sin más. Digamos, pretendemos, tenemos ahora ya, pretendemos no salirnos del ámbito académico, no es político, es decir, no pretendemos convencer a nadie de nada. Al contrario, tampoco sé exactamente los problemas y cuál sería la solución, si es que la hay, ¿no? Algún problema, si es que lo hay. Yo simplemente nos hemos repartido la faena en el sentido de que yo voy a hablar en un repaso rápido desde el año 1900 al año 1930, qué es lo que pasó aquí, cuáles eran los problemas, por qué llegamos a esta situación. Luego Juan va a hablar de, digamos, un repaso sobre los diversos expedientes de segregación que ha habido, los que hasta donde llegaron, y en su opinión, pues su opinión será sobre cuáles son los elementos fundamentales que condicionaron o que motivaron la presentación de estos diversos expedientes, de este movimiento, ¿no? Y el último será, pues, el doctor Girona, como digo yo, que él dirá lo que quiera, tampoco hemos hablado, dirá lo que quiera, pero nos oirá a nosotros, y como él sabe más que nadie, bueno, más que todos nosotros juntos, pues dirá lo que parezca importante, lo que parezca significativo que no está dicho, y además con la doble visión de que él ha sido el mayor estudioso, de la historia del puerto, y además ha sido alcalde de Sagunto, su familia es de Sagunto toda la vida, tiene una doble visión, ¿no? Entonces, digamos, lo más interesante va a ser su aportación, así que vamos a ser muy breves los demás. Yo me he cogido 10 minutos, Juan le hemos dejado 20, más o menos, para que no sea muy largo, luego Manolo, por lo que le parezca bien. Empiezo. En el año 1900, ya sabemos todo lo que pasó, se constituye la compañía minera de Sierra Menera. En 1902, bueno, arriendan, el coto minero de José Negros Estiles se lo alquilan los Echevarrieta. En 1902 empieza la construcción de la vía de ferrocarril, acaba en 1906, en 1907 empieza ya el tráfico marítimo. En 1907, según los datos de estadística que hay publicados, había 400 operarios aquí. Muchos me parecen, porque a fin de cuentas eran las labores de carga y descarga, quizá como un almacén o un taller. En 1908 empieza a realizarse, a construirse lo que llamamos el Hospital Viejo aquí. Las primeras casas de Menera. Una parte era hospital y otra parte eran viviendas para los directivos que habían aquí. 1910. Hay censados, ya existe ese censo, 692 habitantes en el puerto de Sagunto y 158 edificios nada más. En 1910 también viene un inspector de sanidad porque, bueno, no hay alcantarillado, el agua es correntía por ahí, infecciones a todo tren y además, digamos, había una alarmante proliferación de enfermedades venéreas, ¿no? Las ciudades portuarias tienen muy mala fama, pues aquí parece que efectivamente era cierto eso. En 1911, la primera calle recta la hace Luis Centolla, entonces él pone el nombre de Luis Centolla porque dos o tres ciudadanos solicitan al ayuntamiento que se nombre así y se acepta y todavía se conserva el nombre, afortunadamente, ¿no? En 1913, para que tengamos una idea, es la máxima exportación. En 14 empieza la Gran Guerra. Hasta ahí había aproximadamente 1.300 trabajadores. En 1917 se inicia la construcción de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo.
Digamos, a partir de aquí ya empezamos a ver los problemas que hay en la ciudad para construir esto, ¿no? Hay una intervención de... Claro, hay que tener... Lo que voy a pretender hacer es, digamos, meternos en aquella época, ¿no? No se sabía nada de urbanismo, las leyes del suelo no existían prácticamente, no había plano municipal, no había nada, esto era un desierto absoluto. Sale una discusión, en 1917 empieza la construcción de la compañía siderúrgica, empieza la construcción del famoso, histórico y magnífico barrio de los Casas de la compañía siderúrgica mediterránea, luego mal llamado, como no sé qué. Entonces empieza ahí. Sí, no te rías, que es mi tema personal. Hay una intervención en el ayuntamiento de Fausto Caruana, que es un personaje fundamental en la historia de nuestro pueblo, donde, claro, se pone en discusión de las típicas, digamos, las ingenuidades de los primeros tiempos, de los niños. Oiga, ¿yo por qué tengo que pagar licencia de obra si la casa, el huerto es mío, lo voy a construir yo? ¿Por qué tengo que pagar a ustedes una licencia? Pues, discusión que hoy en día nos parece bizantina, pero que en aquel momento tenía plena vigencia, porque no había cultura de este tipo, ¿no? Él empieza cuando, bueno, pues no había planos, no había plan urbanismo, pero bueno, había alineaciones posibles, se intenta construir, entonces el acuerdo que se llega es: yo a usted le permito, si usted se me retranquea X metros para media calle, pues yo le permitiré que construya, en función de eso, pues máximo 3 alturas, porque las técnicas constructivas entonces no permitían más. Ese acuerdo razonable, digamos, de perogrullo, hoy nos parece de perogrullo, entonces era, pues casi que diría que novedoso, ¿no? En discusión en el ayuntamiento, y hemos tenido la suerte de contar con Fausto Caruana y con Luis Tendoya, los dos personajes fundamentales. En 1920 hay 1.875 habitantes. En 1910 había 692 habitantes. En 10 años se ha multiplicado por el 270% de la población. Una barbaridad. Hoy sería inasumible, pues entonces imaginaros. Pero seguimos. En 1921 se acaba de construir las oficinas generales y las tacherías inmediatas. Imaginaos la cantidad de gente que tuvo que venir para construir, como se hacía entonces, a mano. En 1923 ya tenemos un dato de que hay 1.840 obreros, tal y como se definía. Los casamos, ¿no? Vienen solteros, los casamos, le ponemos un hijo, con lo cual significa que más o menos la población, en mis cálculos, se ha multiplicado por 2,5 veces. Es decir, que en 10 años se multiplica casi por 3 y en 3 años se multiplica por 2,5 veces más. Esto es una exponencial increíble, inasumible e imposible de gobernar. Imaginaos lo que está pasando hoy con el Ayuntamiento de Sagunto, poderosísimo, grandísimo, con todas las leyes a su alcance, y sin embargo tenemos el problema de la factoría que va a traer, que va a ser pues 3.000 habitantes, los 3.000 empleados, quizá no son más que 2.000, de las cuales solo 1.000 vivan aquí, y no se pueden tener 1.000 casas nuevas. Tenemos 3 años para hacerlo, porque ya están aquí, las empresas que están instalando ya están aquí. En 2 años habrán acabado, aproximadamente, con lo cual no vamos a llegar. Si no llegamos hoy, y no se puede gobernar esto, no se puede gestionar esto con todo el poder que tiene el ayuntamiento actual y todo lo demás, pues imaginaros qué pasó en el año 1920 y pico, en los años 20, ¿no? Imposible de gestionar. Es la primera cola de Horno Alto también, que empieza en el 17. 1924, interesante. Se presenta el proyecto de ciudad lineal que lo hace Luis Tendoya y Fausto Caruana. ¿Por qué? Pues básicamente porque el núcleo del puerto actualmente, bueno, que había entonces, en la parte baja del pueblo, es inundable, no había alcantarillado, pues imagino que todo sería terrible, ¿no? Infecciones, no sé qué, no sé cuánto, entonces había que recrear la ciudad a una zona seca, así de sencillo. Entonces la única zona seca que teníamos aquí era subir para arriba, ¿no? Entonces se establece la ciudad lineal a través de una línea de ferrocarril, con manzanas muy modernas, manzanas tal, que las manzanas luego se cambian, porque Fausto Caruana tenía un Cadillac enorme, cacharro enorme, claro, no podía girar en las curvas como se habían diseñado, entonces hubo que rehacer el plano para que su coche pudiera pasar, al de medio. El 24, y se han costado 100 años en tener esta ciudad lineal más o menos, no tenemos ferrocarril, pero tenemos carretera por fin, ¿no? Pero esto ya se planteó entonces. En 1926 entra en servicio el Horno Alto número 2, el que todavía después de remodelaciones se ha conservado. 1927 viene a este pueblo el rey Alfonso XIII, y viene por 2 motivos fundamentales. Primero, inaugurar el monumento que conmemoraba la restauración de la monarquía de Alfonso XII, que estaba en los partidores. Por la tarde se va a Valencia, al Ayuntamiento de Valencia, donde hace entrega al Ayuntamiento de Valencia de la titularidad de la dehesa del Saler y del Albufera, ¿vale? Que es la propiedad real, pues pasa al Ayuntamiento de Valencia.
y se queda a comer aquí para inaugurar la factoría de los Sota, ¿no? Como se llaman así en plan los Sota, los tal, los cual, pues entonces viene a eso. Hay una referencia curiosísima en el ABC, bueno, el ABC tenía blanco y negro, me parece que es una revista de cotilleo, más o menos social, como siempre. Bueno, ahí se refiere, yo lo tengo, con, digamos, cortesía de la familia Caruana, que nos dejó para que cuando tengamos el archivo, pues se lleve ahí, obviamente. Entonces, hay una referencia gráfica y escrita, curiosísima, donde cuenta que para comer, el don Ramón trajo de su casa una vajilla de oro, que es el bruto. Una vajilla de oro y, naturalmente, pues todos los... pues eso, las ostras, las comidas, las viandas también las trajo desde ahí. No sé cómo, para que no se estropeasen por el camino, entonces no había bienes. Digamos, a mí es que me cae muy mal, no lo puedo evitar, don Ramón, entonces pues, este es como un signo de poder, ¿no? O sea, vajilla de oro aquí. Bueno, se acaba de comer, entonces se va para Valencia al ayuntamiento a hacer lo que venía a hacer, que era entregar a la ciudad de Valencia esos joyas patrimoniales, como es la albufera y la dehesa de Salud. También en el 2027 se presenta el expediente de segregación, como lo habéis visto en el cartel, está ahí firmado. Y también está la primera falla. La primera falla de Sagunto se hace aquí, y la falla es el documento gráfico de lo que dice el expediente de segregación. No había luz, es verdad, no había luz, no había alcantarillado, sabemos, no había no sé qué, no había no sé cuánto, y había un predominio que sale ahí de hierro. Todos son obreros, todo es hierro, humo, contaminación, no sé qué, no sé cuánto. Digamos que la motivación, digamos que trae causa en el expediente de segregación viene de ahí, o sea, se refleja ahí, perdón, ¿no? Es cierto, todo eso es cierto. 1929, la máxima producción de hierro y acero, la crisis del crack del 29 de Wall Street, famoso, que trajo consigo la gran recesión. En 1930 ya tenemos prácticamente los mismos habitantes en el núcleo de Sagunto, en el núcleo de arriba, digamos, y casi que el número de los que hay aquí abajo. 9.184 en el núcleo histórico y casi 9.000 aquí. Digamos, en el año 30 se equilibra. En el año 32 se cierra los hornos altos por la crisis del 29, se conserva fundición y cuatro cosas más. Y luego, bueno, hubo mucha gente que estuvo aquí, ¿no? Sin trabajo, pues después viene la guerra civil, la posguerra, etcétera, etcétera, una época que ya conocemos y que no voy a entrar. En este repaso que vemos, lo más significativo que hay que tener en cuenta es el incremento exponencial brutal de la población, inasumible, inaceptable. Hoy, con todo el poder que tiene el ayuntamiento, insisto, la población que va a venir cuando se ponga en marcha la gigafactoría famosa de Volkswagen, no la vamos a poder asumir. 1.000 casas en 3 años, que es lo que dentro de 2 años ya están aquí, no sé si se pueden poder hacer. Y mira que llevamos tiempo conociendo, que era cierto, hace 2 o 3 años que ya iban a venir, pues no sé por qué no se ha hecho. Si no se ha hecho hoy, con todo lo que hay, pues imaginemos cómo se podía haber hecho en aquel entonces, sin ley del suelo, sin plan general de ordenación, sin capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, sin nada de nada. Es decir, que en aquellos tiempos, pues era, digamos, estábamos todos en mantillas, ¿no? Cuento esto porque cuando se habla de las múltiples formas que se ha planteado el tema, es que nos tienen abandonados, pues que no se podía hacer nada más, ¿no? Esto no era previsible, esto fue un tsunami, vino de golpe, digamos, un crecimiento de población inesperado. Pasó lo que pasó, ¿no? Empiezo hasta aquí, yo me dejo aquí ya, un poco intento situaros en cómo fue aquello, y ahora ya la segunda parte que toca a Juan Lacomba, está aquí a mi derecha, que va a repasar los expedientes de segregación que ha habido, los diversos intentos de segregación y un poco sus razones. Así que Juan, cuando quieras. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? Vale, mi intervención va a ir dirigida en 2 bloques. Uno que son los 4 intentos del movimiento segregacionista por lograr autonomía municipal y luego cuál es el argumentario del movimiento segregacionista, evidentemente desde mi punto de vista, y además un poco me voy a aventurar a hacer una crítica constructiva de en qué momento está y también a valorar un poco de cara a futuro cuál puede ser su dirección, ¿vale? También os adelanto que yo en principio no era el ponente que iba a estar aquí, iba a ser otra persona y circunstancialmente tengo la oportunidad de conocer a Lario. Y es verdad que aunque él plantea la cuestión de forma académica, yo no puedo no plantear la cuestión política. Yo voy a hacer un análisis sociológico, histórico y también político, porque no puedo interpretarlo de otra manera esto, además no... Bien, pues en principio,
el primer intento de... ¿Sí que se oye, verdad? Sí. Vale. El primer intento de segregación se produce en 1927. Sabéis un poco qué están haciendo el puerto, está conectado un poco pues, lo que es el ferrocarril, lo que es el embarcadero, lo que es la industria, primero compañía siderúrgica de Sierra Menera, luego compañía siderúrgica del Mediterráneo, luego Altos Hornos del Mediterráneo. Bueno, todo esto ya, esa historia yo creo que la conocemos todos, por lo menos los que estamos aquí, es verdad que no somos todos los que esperábamos que acudieran a la charla. A partir de ahí, pues tenemos un ayuntamiento que es incapaz pues, de gestionar todo lo que ocurre, las licencias de actividad, el agua potable, el suministro del alcantarillado, etc. Entonces, a partir de ahí, esa sensación de abandono se traduce en un intento de la segregación, ¿vale? ¿Verdad que estamos en una incipiente sociedad que tiene un tejido industrial que es moderno, en contraposición un poco al agrícola y valenciano parlante, es castellano parlante, por distintas zonas de la inmigración española, y yo entiendo que se genera una identidad local diferenciada, que aspira un poco a la autonomía municipal. Mira, uno de los representantes de la Unión Urbana es Felipe Gil García, y se solicita la segregación. De hecho, en el archivo municipal podéis pedirla por registro de entrada, tardarán un poco, pero os la enviarán. Y con la propuesta de nombre Puerto de Hierro hay 841 vecinos que la solicitan. Esto no prospera, pero dentro de la historiografía del movimiento segregacionista es el primer intento de segregación. Yo quería hacer como un inciso sobre Ramón de la Sota, ¿no? Es verdad que un poco en general lo tenemos como el padre del puerto, pero yo no sé hasta qué punto, bueno, era un perfil pues, católico, miembro del PNV, pero es verdad que tenía cierta ambivalencia con el poder central. De hecho, hay algún historiador que insinúa que podía tener relación también con la monarquía. Yo no sé hasta qué punto él, siendo diputado en Madrid y en la Diputación de Vizcaya, él tenía constancia de este intento de segregación y posiblemente no le interesara. Lo digo porque a veces lo ponemos como el padre del puerto, pero es verdad que yo creo que hasta con la figura de este señor hay que ser críticos, o por lo menos valorarlo. Mirad, el segundo intento de segregación se produce en el 37 y su contexto es, tenemos en Puerto de Sagunto una organización que se llama CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que según sus fuentes alcanza unos 1.500 afiliados, un fuerte movimiento obrero con expectativas que además son revolucionarias, y hay una polarización que crece, ¿no? Pues entre la oligarquía local y los obreros. En el 34 se produce la Revolución de Asturias, sabéis que hay una respuesta de represión muy fuerte, se radicaliza la política. En el 36, en febrero, tenemos la victoria del Frente Popular, dirigida por Azaña, encabezada o liderada por Azaña, y la derecha prepara un golpe militar. Este golpe de Estado, dirigido por Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano, fracasa, pero parcialmente, claro, porque entonces comienza la guerra civil. Puerto de Sagunto permanece fiel a la República y se constituye como un enclave para fabricar armamento. En el 36 muere Ramón de la Sota, en el 37 cae Bilbao y todos sus bienes son incautados. Del 37 al 38 tenemos un montón de bombardeos sobre Sagunto y Puerto, más de 100. El Ejército Nacional llega a Vinarós y los ataques aumentan en la fábrica, unos 11 ese año, y parte de la producción se traslada a Murcia, ¿vale? En el 38 Sagunto recibe el distintivo al valor. En este contexto es la CNT cuando plantea la cuestión de la segregación. Tengamos en cuenta que estamos en unos parámetros políticos donde las ideas de autogestión, federalismo, la consigna de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Los campesinos son los dueños de la tierra porque la trabajan, los obreros de las fábricas. En este contexto es cuando se produce. Y es verdad que cuando se plantea en el pleno municipal, el sí es mayoritario. Se establece el referéndum como fórmula para establecer la segregación, pero evidentemente en medio de la guerra civil, pues eso no prospera. Ya tenemos el segundo intento en apenas 20 años, ¿vale? Mira, el tercer intento nos vamos a la década de 1950, uno de los dirigentes es José Matallín Moncholí. Las contradicciones en los núcleos existen, ¿vale? Sobre todo en la prestación de los servicios, y a raíz de lo que es un debate en relación a cómo o dónde ubicar el matedero municipal, se generan un poco estos debates, ¿vale? La ubicación que se valoraba era o en el puerto, que es donde los servicios a priori por el número de población lo necesitaban, o en internúcleos. Bueno, a partir de ahí tenemos un poco las actas también, se pueden pedir en el archivo municipal y son interesantes los debates que se dan.
Se da una crisis política y una solicitud formal de segregación. Se destituye a José Matallín, que es un líder segregacionista y delegado en el puerto, se suprime la figura del alcalde delegado del puerto y aumenta el malestar. Es en el 23 de octubre del 54 cuando los concejales del puerto solicitan oficialmente la segregación. El resultado son 5 votos a favor y 8 en contra, por lo que la solicitud se rechaza. Hay cierta movilización popular. De hecho, hablando antes de empezar, uno de los presentes sí que estuvo en este Cine Victoria. Hubo una asamblea masiva en el Cine Victoria el 17 de enero, se crea una comisión gestora pro segregación, también hay un semanario que se llama El Puerto, que trabaja estas ideas y las desarrolla. Y bueno, pues en el marco del franquismo, pues este intento no avanza, se cierra. Es verdad que se envió un expediente al Ministerio de Gobernación, pero no se obtiene respuesta, ¿vale? Este es el tercer intento. Y luego hay una reemergencia del movimiento en las décadas de 1990, 2000, 2000, 2008. Yo en este contexto sí que participé en la recogida de firmas. Antes no os he dicho nada, pero directa o indirectamente siempre he estado vinculado al movimiento segregacionista. Es cierto que en este momento pues simplemente estoy socio y no participo de las actividades, pero un poco también para que situéis un poco por dónde va mi intervención. Tenemos, con la recogida de firmas en la campaña de 2000-2018, pues el cuarto intento de segregación de esto dentro de un continuo histórico de 70 años. Lo digo porque son cuestiones muy significativas en un espacio de tiempo relativamente pronto, por lo menos a nivel sociológico. Segregación porteña en este caso recoge decenas de miles de firmas, más de 16.000, y el pleno en 2004 pues rechaza la segregación. Este contexto se puede caracterizar por dos expedientes, uno inicial y otro mucho más elaborado, mucho más capaz de resolver cuestiones jurídicas, y por dos cuestiones políticas que contextualizan el momento. Una es la eliminación del topónimo del puerto. Esto es un revulsivo para el movimiento segregacionista y para los no segregacionistas que simplemente se sienten porteños, ¿no? Porque entiendes que te quiten el nombre, es como que te quiten las señas de identidad, ¿no? Y ahora un poco hablaremos de qué es lo que nos define o por qué entendemos que esto es un hecho diferencial que vale la pena poner en valor. En este contexto tenemos como muchas leyes de bases reguladoras del régimen local, ¿no? Tenemos pues, la inicial, que es la 7/85, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que es del 2013, y luego la que nos afecta en principio a la comunidad autónoma, que es la 8/2010, que es de régimen local de la Comunidad Valenciana. Esta regulación, que antes por ejemplo, los municipios tenían mucha atomización en España, y se entendía como algo positivo ese tipo de diversidad, ¿no? Porque generaba un poco la singularidad de lo que es, pues de lo que es la historia de este país. Sin embargo, a partir de ahí, por criterios economicistas que vienen de la Unión Europea y también por las decisiones políticas de los partidos que en ese momento gobernaban, eso se constriñe mucho más, ¿vale? Empiezan a exigirse requisitos mucho más complicados, la viabilidad económica de ambos municipios, la no merma de servicios en los dos municipios, una concreción territorial muy exacta, una concreción de población, una distancia mucho más limitada que en otros momentos que no se daba. Eso evidentemente no ayuda a que ese expediente, el segundo, prospere. Y evidentemente no prospera, pero bueno, el debate sigue dándose, las contradicciones siguen dándose y el movimiento sigue comunicándose, ¿vale? Yo quiero hacer una mención pequeña de ese momento histórico en el que yo sí que participé recogiendo firmas y trabajaba activamente en lo que es IP y SP, y es verdad que mi percepción, y es verdad que militan en algunas organizaciones, y es verdad que ya no soy joven, ¿no? Los dirigentes de entonces tuvieron la capacidad de generar un movimiento, o por lo menos un embrión de movimiento de unidad popular, donde había desde autónomos, desde pequeños empresarios, desde algún mediano empresario y sobre todo trabajadores y jóvenes. Y yo creo que esa capacidad que tuvo y esa habilidad que en ese momento quien dirigía la tenía, es algo que, por ejemplo, ahora el movimiento segregacionista, por distintos motivos, es verdad que esto es muy complicado, ya no lo tiene. Yo creo que es algo en valor, que es la capacidad un poco que tiene este pueblo de generar frentes de masas amplios, de lo que hay que hablar y de lo que hay que debatir. Sigo avanzando porque, mirar, sé que ser segregacionista tiene muchos factores, es decir, cada uno es por diferentes motivos. Hay gente que lo es de forma romántica, hay gente que lo es por sentimientos, hay gente que lo es por una cuestión familiar, otro es por una cuestión sociológica. Yo ahí no puedo juzgar, yo puedo hablar un poco de lo que interpreto, ¿vale? He puesto 5 o 6 argumentos de la segregación y a partir de ahí, si queréis en el debate, podemos valorar.
su viabilidad o no de cara al futuro. Mirad, yo creo que este pueblo nace al calor de la revolución industrial. Yo creo que segregacionistas y no segregacionistas asumen que es algo diverso, quiero decir, no estamos hablando ni de la playa de Canet ni de la playa de Moncofa, sino que hay un hecho diferencial, distinto. Y todos los hechos diferenciales yo entiendo que requieren o tienen que tener un estudio diferencial. Vale, a partir de ahí sabéis que eso implica el conflicto capital-trabajo, la organización obrera, las circunstancias de conciencia y solidaridad de clase. Yo creo que todos los que vivimos o estamos aquí, de forma directa o indirecta, lo que es la cuestión de la solidaridad de clase, la tenemos como arraigada en nuestra forma de ser. ¿Por qué? Quiero decir, la solidaridad de clase no es la solidaridad, no es la caridad cristiana, en el sentido no peyorativo, de ayudar a alguien que está en condiciones peores que yo. La solidaridad de clase requiere que yo ayudo a uno que está en mi posición porque yo mañana estaré. Y además tiene un billete de ida y vuelta, porque requiere que mi compromiso luego también tenga respuesta. Entonces, yo creo que este apoyo mutuo, esta forma de ser, que yo entiendo que arrastramos muchos, es un valor que dentro de un municipio amplio acaba diluyéndose. Y que al final, yo creo que en otros sitios de Centro Europa esto sería como un patrimonio inmaterial, y no hablo del patrimonio histórico solo, no, sino de la cuestión social que eso arrastra, que yo creo que aquí somos incapaces de trabajarlo, y yo creo que tiene efectos prácticos que además son de resolver problemas del día a día de la gente. Eso por un lado. Luego también hay que tener en cuenta que la migración que tenemos, en general, es una migración española. Y eso lo que hace es retroalimentar el sentimiento de unidad nacional, de misma cultura, y yo creo que esto es algo importante y de una riqueza increíble que también tenemos que poner en valor. Y hablo de la inmigración que hemos tenido y la que seguramente vendrá. A partir de ahí, otro argumento de la segregación, os he dicho la cuestión del hecho diferencial por el nacimiento del pueblo en el calor de la revolución industrial, la organización obrera, conciencia y solidaridad de clase, yo creo que es una señal de identidad y un argumento a favor de la segregación, la emigración como elemento integrador de cohesión social, mestizaje y españolidad, el reparto equitativo. Otro argumento del segregacionismo es, oye, es que yo tengo el 70% de la población y resulta que estos bienes y servicios no se transmiten en el lugar donde estoy. Es difícil evaluar ese cálculo, pero ese argumento es algo que también se ha trabajado a lo largo del tiempo. Sobre el urbanismo integrador, yo, por ejemplo, entiendo que un urbanismo integrador lo que hace es analizar necesidades en los distritos, en los barrios, y a partir de ahí crear los servicios donde está la gente. Yo creo que aquí durante mucho tiempo se ha trabajado con otra dinámica, poniendo en marcha un proyecto fusión, poniendo servicios en el centro de los dos núcleos, y yo creo que un urbanismo de progreso lo que tiene que hacer es otra cosa, que es, pues eso, distritos, barrios, cercanía. Yo creo que este es un argumento del segregacionismo y una crítica a cómo se ha ido construyendo lo que es Sagunto. Y luego, por concluir, porque yo creo que ya me he ido del tiempo, mirad, yo creo que la segregación a día de hoy está más lejana que en otros momentos. Evidentemente no es imposible, la historia no está escrita. De hecho, en la legislación de la Comunidad Valenciana se da una puerta de atrás por razones históricas, por razones culturales. Pero lo que sí que entiendo es que para que el movimiento segregacionista se convierta en movimiento de nuevo y no sea una opción electoral solo o una opción de oposición al equipo de gobierno, que lo digo con todo el respeto porque yo sé lo que significa estar al pie del cañón y hacer labor de oposición, pero entiendo que tiene que ser más ambicioso. Entiendo que tiene que tener la capacidad de unir a segregacionistas organizados en IP y fuera de IP, y creo que tiene que tener la capacidad de analizar a lo interno y de forma colectiva cuáles son los objetivos a medio y largo plazo y debatir ampliamente si es viable otro proceso de otro expediente de segregación, qué pasará en X o en X tiempo. Lo que quiero decir es que tiene que plantear dejar de ser opción electoral para convertirse en movimiento social de nuevo. Y con esto ya acabo. Bien, pues muchas gracias. Y ahora viene el plato fuerte, que es el doctor Girona, Manolo Girona, nuestro querido amigo, que fue todo lo que hemos dicho que es, que nos ha oído a todos, que sabe mucho más que todos nosotros juntos, y que ahora nos va a decir, durante 20 minutos aproximadamente,
qué es lo que tú opinas, Manolo, de todo lo que se ha hablado, del expediente, de lo que pasó y de lo que va a pasar. Cuando quieras. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias a PIBS por organizar tantas conferencias interesantes, todas ellas, y en particular la que estamos hoy, lo muestra el público asistente. Y dado que la conferencia, el acto este, se ha titulado Pinceladas sobre la segregación, yo he pensado en una persona que daba maravillosas pinceladas y que seguramente era amigo de todos los que están aquí, que es Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez ha pintado todos y cada uno de los aspectos del puerto con detalle, rincones, máquinas, trabajadores, grupos sociales, en fin, es el historiador gráfico del puerto, desde luego. Y lo recuerdo porque en una exposición que hizo hace poco, creo que nos decía su amigo Cosín, nos decía que es un ser privilegiado, que Ramón era un ser privilegiado, un ser que siempre ha permanecido fiel a su pueblo. Entonces, eso le decía Cosín en una parte del folleto, de la exposición, y en la otra parte era el mismo Ramón el que hablaba y diciendo que el puerto no es el reflejo del montacargas de la compañía minera Sierra Minera en las aguas del muelle, ni los altos hornos, ni el recuerdo romántico del paseo de la Alameda frente a la iglesia de Begoña, o el trazado de sus calles y plazas. El puerto es la armonía de todas estas cosas que junto a sus gentes hicieron posible una aventura apasionante. Es que comparto al 100% esto. A mí me parece la historia del puerto una aventura apasionante en todos los aspectos, en todos. No me parece ninguno malo ni bueno. Me parecen todos apasionantes, extraordinarios, fantásticos y que no están suficientemente estudiados. Hay mucho que estudiar todavía. Hay mucho. Y hoy en día, gracias al archivo que está disponible, por lo menos la primera parte, pues se puede trabajar mucho en ese tema, porque desconocemos muchas cosas de las que pasaron. Fascinante incluso los intentos de segregación. Comparto el intento la importancia, la fascinación, el trabajo, la ilusión que se metía en esos proyectos de segregación, independientemente del resultado final. Y es fascinante desde el primer momento. Fascinante desde el primer momento. O sea que aquí en España, en la cornisa cantábrica, llega un momento, a finales del siglo XIX, en que las minas de hierro que están por la zona son de una calidad extraordinaria que necesitan las siderurgias de Europa, principalmente Alemania e Inglaterra. Y es tal la demanda que se agotan. Y se agota, y cada vez que quedaba menos demanda subía más el precio. Y ganaban más los que se dedicaban a las minas y al transporte de los minerales hasta los barcos. Uno de esos, los más importantes, era Ramón de la Sota, que tenía 25 barcos y transportaba mineral a los precios increíbles y los fletes, además, añadidos también increíbles. El enriquecimiento que tiene Sota por esta actividad y por otras muchas que ya tenía, y mezclado en el agotamiento de las minas, hace que todo el mundo busque minas. Y claro, estaba la mina de Sierra Minera, como sabéis todos, pero estaba inaccesible. Estaba ahí en medio de Guadalajara y Teruel, en un lugar donde no había ni caminos, o sea, estaba imposible. Y solamente la persona que es capaz de escribir una historia fascinante, Sota, crea compañía minera, lo sabéis todos también, y hacer un ferrocarril. La mina nadie se atrevía a hacerla, y él se atreve a hacerla. Pero es que después 200 kilómetros de ferrocarril
tampoco nadie se atrevía, 200 kilómetros. Había ferrocarriles mineros, por supuesto, pero no de esa longitud, ni de tantas dificultades de atravesar por las montañas de la zona. Y después está un puerto, nada menos, que cuando llega se lo rifan, desde Burriana y Castellón y Valencia sobre todo, cuando saben que el ferrocarril va a acabar en Sagunto, dicen, pues esto, ahí no hay puerto, el puerto será nuestro. Y ni así es capaz de aprovechar el puerto, quiere hacer su puerto. Y hace su embarcadero, aunque también dentro de lo inimaginable, no lo hace nadie, es que lo hacen ellos, lo hacen los que están aquí. Empieza a desembarcar cuando no está ni en embarcadero ni nada, a playa abierta. Playa abierta, los barcos aparcaban lejos, fondeaban, vamos, lejos, iban a las lanchonas, cargaban los lanchones en medio de todo el oleaje que fuera necesario y lo traían a la playa, donde ya se cargaba en los ferrocarriles central de Aragón hasta la mina, ¿no? Las proximidades de la mina. Quiero decir que es fascinante todo, pero es que el inicio ya lo es. A partir de ese momento empieza a llegar, aquí en realidad solo era el embarcadero. ¿Para qué pasaba? Venía el tren con los mineros y descargaba el embarcadero. ¿Y ahí qué pasa? Que con pocas personas había bastante. Pero es que claro, tuvo la mala suerte la compañía minera y suerte el futuro Puerto Sagunto, de que, como sabéis, el mineral era pulverulento y no era útil para las máquinas siderúrgicas, los hornos de Europa. Entonces hay que hacer fábricas de pellets y fábricas de nódulos, briquetas, hay que aglomerar el material para poder enviarlo. Y eso ya, ahí sí que hay mano de obra. Ahí en esos hornos ya hay mano de obra que ya necesitan viviendas. Antes de eso, Sota le dice a Burto, que era el encargado, Sota estaba en Bilbao y este estaba aquí, que, bueno, hay que dar vivienda a estas personas que están trabajando, pero no 400 como hay ahora, como máximo 40. Sota, el gran empresario, el gran visionario de negocios y de tal, creía en 1907 casi que solo habría 40 personas trabajando. ¿Cómo se iba a enterar el Ayuntamiento de Sagunto? No tenía ni idea de lo que era la siderurgia, ni la siderurgia no vendría aún el trabajo que estaba ocurriendo. Y efectivamente empiezan a llegar gente que no sabemos aún quiénes son. No sabemos aún quiénes son. Sabemos que son muchos, que llegarán con muchas oleadas de gente, preferentemente de las zonas de Castellón y Valencia, Sagunto, claro, de Jaén. Las próximas son las que primero llegaron aquí a trabajar en el puerto. Pero no sabemos exactamente los que continuaron viniendo y estos que ya habían venido, qué clase de personas eran. A mí me interesa, me inquieta, o sea, tengo interés de saber cómo se produjo ese movimiento. Si venía primero uno, el jefe de la familia, seguramente, cuando ya estaba sentado venía la familia, qué formación tenían, si tenían alguna, eran todos jornaleros o eran también algún profesional de algo, en fin, todos los aspectos sociológicos que hace que conozcamos para después el núcleo que se ha formado aquí. Porque el núcleo que se ha formado aquí son gente que viene a trabajar, viene por el salario diario seguro, por el empleo seguro, semanal, que no tenía en su pueblo, como no lo tenían en Sagunto tampoco. En Sagunto el jornal era cada día a ver si te llogaban o no te llogaban. Y si no te llogaban, pues no cobraban. Si te llogaban, cobraban. Pues en los pueblos donde venía gente más o menos pues haría algo parecido. ¿O no? No sé seguro. Es un aspecto también, en mi opinión, fascinante, interesante y de estudio.
este crecimiento, claro, este crecimiento inicial ya trae problemas a manta. Hay problemas, claro, llega la gente y no tiene casas. Y yo no sé exactamente cómo funcionaría el tema. Si llega y se busca fondas, que ya es lo primero que se hace casi aquí, o se van a vivir en Sagunto, desde luego, en la ciudad, o en las casas vecinas, pero claro, llega un momento que eso está lleno y hay que vivir aquí. Y bueno, es un proceso de construcción de viviendas que no está regulado de ninguna manera, que nadie sabe, no hay normativa para esa creación de nuevas poblaciones y crea pues muchas dificultades a las personas, ¿no? Todas las quejas que hay ya en 1910 y antes, cuando ya hay gente trabajando, se quejan de que aquí no tiene alcantarillado, no está lavadero, no está muchas carencias. Pero claro, muchas carencias que coger, y en Sagunto les pasaba lo mismo. Aquí algunas veces decían, es que no hay escuela, tal. Y las que hay, una escuela que hay es muy mala, no tiene la categoría de escuela, tal. Yo en Sagunto he ido a la escuela que hoy en día nadie autorizaría, ni mucho menos. Es decir, que aquí estaba muy mal, desde luego, pero en Sagunto no estaba muy bien. Y aparte de eso, el equipo de ayuntamiento, el equipo que tenía que realizar la solución de los problemas, no había nadie. Habría un guardia si había 2 o 3 personas. No había un arquitecto, ni había ingeniero, por supuesto. Cuando ven que el tema ya se complica, buscaron un arquitecto. Y cuando se complica todavía más, ya con la siderúrgica, ya buscaron un ingeniero industrial, que precisamente será el ingeniero de aquí, vamos, Luis Zendoya. O sea, Zendoya, que contratan como ingeniero municipal. No había gente, nadie sabía cómo solucionar los temas. Pero eso va todo adelante, todo funciona. Y ahí van, y luchando. Y cuando ya llega la siderurgia, pues ahí es cuando la aluvión de gente ya es mucho más grande, ya llegan familias completas y ya hay alguna organización. Porque los años más brillantes de Sagunto fueron los años 20 y tantos, 27. Cuando el 27 se hace la segregación, no es cuando está mal el puerto, es cuando está muy bien. Ha estado muy mal, pero en el 27 el puerto tiene una vitalidad tremenda. Aquí hay de todo ya, hay teatros, ya hay bares, ya hay fondas, ya hay tiendas, ya es un pueblo, hay de todo ya. Funciona más o menos bien, como funcionan todos. Ahora también nos quejamos de las basuras, que no se cogen bien, ahora nos quejamos de que hay problemas del agua. En el 27 el puerto ya tiene una autonomía perfecta. Ya es un tío muy potente y comparativo con Sagunto, pues aún casi lo es más. Y lo fascinante es que en ese momento salga gente que quiera separarse de Sagunto y montar todo un tinglao que exige un esfuerzo tremendo de presentación de documentos y de todo. Claro, hay gente que está de acuerdo, pero hay gente que no. Y hay concejales que están de acuerdo y hay concejales que no. Y por eso cuando se vota, pues sabe que no. Pero el esfuerzo es admirable. Y yo no tengo nada que decir de los esfuerzos, no del primer expediente, sino de todos los que se han hecho. Me parece que está dentro de los esfuerzos habituales que en este pueblo se están haciendo. Y se han hecho durante toda la vida. Toda la vida se han hecho esfuerzos tremendos. Cuando llega la siderurgia, bueno, ahí ya que es el 27 ya está funcionando, crea una serie de situaciones de prosperidad que, bueno, lo de la falla es un ejemplo, no porque hacen una falla, sino porque hay falleros, y hay fiestas, y hay verbenas, y hay de todo, Y a mí me sorprende un poco que en los años 10, 11, 12, que es cuando había problemas muy serios de sanidad, de contagios aquí en el puerto,
no se plantea ese tema. Se plantea cuando ya hay prosperidad, ya hay organización, ya hay gente preparada, seguramente. Digo que están muchas cosas pendientes de estudiar, pero lo cierto es que sí que se hace un esfuerzo que no prospera, pero que es un esfuerzo admirable, como que construir los Santos Hornos. Son esfuerzos, toda la vida en el puerto se están haciendo esfuerzos en todos los ámbitos. La lucha sindical ha sido desde el primer día. Desde el primer día, los trabajadores, cuando aún no habían sindicatos y estaban tolerados y el despido era fulminante, ya hacían huelgas y ya protestaban y ya querían hacer valer sus derechos. Claro, la gente que ha venido, los habitantes primeros y los posteriores, no venían aquí a tomar el sol, venían a trabajar y a ganar dinero y a que sus hijos pudieran estudiar y pudieran seguir adelante y sacar adelante a la familia. Entonces las cosas no se tomaban en serio y todo lo que se hacía era un esfuerzo enorme, siempre presente a lo largo de toda la historia. Esfuerzo que continúa hasta que se cierra la fábrica. Hasta que se cierra la fábrica, bueno, de ahí una cosa que yo quería decir también es el tema de los trabajadores. Los trabajadores, una cosa es los que viven en el puerto, pero hay muchos que colaboran a la grandeza del trabajo, la fábrica, que es lo que alimenta al pueblo principalmente, que no viven en el puerto. El hecho de que pongan un trenillo para traer a los trabajadores es porque hay gente que trabaja fuera, entre ellos los directivos, están fuera, viven en Sagunto. Hay gente que vive fuera. Y yo, si me permitís, voy a decir una cosa personal que me he encontrado. Sabía y no sabía, pero ahora he visto la documentación y sí que ya lo sé. Es un carnet de la UGT, del puerto de Sagunto, un carnet con un certificado había dentro. Estos son papeles que mi madre guardaba, que decía que certifica que el productor, esto está hecho en los 70, que el productor Manuel Girona Peris, que es mi padre, según los antecedentes que cobran esta empresa, trabajó al servicio de la misma desde el día 2 de enero del 1924 hasta el 31 de octubre del 31. El 31, ya sabéis todos la crisis que hubo, la crisis internacional del 29, y por desgracia muchas personas recibieron esta carta que yo casualmente he encontrado. Señor don Manuel Girona, mi padre, ante la crisis actual de la compañía se ve obligada a hacer toda clase de economías tratando de evitar el cierre total de la fábrica y con él la ruina de todos los obreros y empleados del puerto de Sagunto. Por ello se ve precisada prescindir de sus servicios desde el mes próximo por falta de trabajo, lamentando mucho y rogándole deje sus señas para avisarle para su reingreso tan pronto lo permitan las necesidades de personal que en el futuro se puedan tener al activarse la marcha a la factoría. Continuó trabajando después, en el 40, y durante la guerra. Durante la guerra tengo aquí también técnico, parece mentira, pero tengo aquí el certificado de identidad que emite Fidel Moncada, que es el director de la fábrica. Certifico que Manuel Girona Peris está en la fábrica número 15 de la subsecretaría de tal. O sea, quiero decir que yo personalmente, la verdad que no sabía tanto detalle hasta que lo he encontrado hace poco. Sabía que había estado aquí, yo sabía que a mi casa llegaba sacos de carbón, porque había trabajado aquí, y sabía que yo iba al economato de Sagunto, porque allí iba mi madre, yo iba a comunarla, pero no sabía estos papeles, estos papeles que encontraron hace mucho. Quiero decir que esa epopeya, esa historia fascinante que dice Rodríguez, es compartida por mucha gente, los que viven aquí, los que han vivido fuera y los que han caído, la guerra, toda el tema de la guerra. El puerto es
no digo universalmente, pero sí que es, en Europa es conocido lo que pasa aquí, cómo luchan en los bombardeos, y cómo trabajan, y cómo continúan, y las medallas que recibe, y las donaciones de otros sindicatos que llegan aquí para ayudar a los obreros. Es decir, que siempre ha pasado algo en el puerto, siempre ha pasado algo, y además importante, además fascinante para estudiarlo, porque está, insisto, está mucho pendiente de estudiar, mucho. Y a ver si los jóvenes estudiantes que pudieran hacer tesis, pudieran hacer tesinas, pudieran tal, profundizan en ese tema, porque desde luego vale la pena. Es una historia, yo creo que no hay otra en España igual. En España no habrá cosa igual, que haya pasado tanto. Y ya que el tema es el de la segregación, decir, insisto, en que me parece admirable, me parece bien, me parece muy bien, tan admirable como cuando hacen un autor, ¿no? Pero también me parece que la evolución hace que, bueno, que cosas que antes estaban ahí ya no están. Y ya no está ni la fábrica, por desgracia, ya no está. No está el embarcadero tan precioso que había, ya no está. Las cosas van evolucionando. Pero que era una gran tarea que todos han hecho en todos los ámbitos, ¿no? Ya no me meto en el tema familiar, de cómo sacaban adelante a los hijos, y cómo los hacían estudiar, de cómo iban a los esfuerzos de las escuelas primero, pero también a la escuela de aprendices, cómo ha formado a la gente, y cómo, bueno, tantas cosas han pasado, que para mí es una aventura que me alegra mucho haber leído, que Ramón Rodríguez explicaba exactamente lo que yo. No se trata de un tema, se trata de una historia, de lo que es el pueblo. Y entonces allí todo lo que ha pasado es bueno, todo lo que ha pasado es especial, para bien o para mal, todo es especial. No es normal, porque la gente no era normal, era la gente luchadora, la gente que había venido aquí a triunfar, y no era como desgraciadamente un segundo, que era un tema agrícola, que no podían gastar, ahí no había salario, ahí no había el salario seguro, ahí nadie cobraba seguro todas las semanas, y son los trabajadores, y los propietarios nunca sabían si iban a vender la cosecha o no. Vas a crecer pleno, se lee constantemente, hay pedrisco, que hay tempestades, que hay de tirar naranja, que no sé qué, y siempre están ahorrando por si el año que viene no pueden vender la naranja o los productos. Un temperamento totalmente distinto que hay en el puerto. En el puerto el dinero corría enseguida, enseguida aparecen tabernas, enseguida aparecen diversiones, y ese asunto se reprimía más. En fin, ha quedado a lo mejor mucho largo, pero tenía ganas de deciros que estoy de acuerdo con Ramón Rodríguez, que es una historia fenomenal, la que habéis compartido todos, y yo en parte también, o sea que me alegro mucho. Bien, muchas gracias a los tres ponentes por vuestro obsequio. Ahora se abre la segunda fase, que es, pedimos la palabra, consultas y opiniones. Es que me lo habéis pedido tres a la vez, ¿eh? Vais a hablar los tres, os lo prometo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Mario Cereceda, presidente de Iniciativa Porteña, y en primer lugar pues me gustaría agradecer tanto a PIPS como a los tres ponentes que se vuelva a hablar de segregación en un foro público, que además es un concepto de la segregación ilusionante para muchos de nosotros, y que creo que además une esa ilusión a varias generaciones de aquí del puerto, y por tanto solo tengo palabras de agradecimiento en ese sentido. Sí que es cierto que creo que nos hubiera gustado tener un sitio en la mesa redonda, porque al final creo que Iniciativa Porteña ha encabezado o ha capitalizado el movimiento segregacionista en los últimos 30 años, digamos, y en ese sentido pues creo que siendo una asociación también constituida como partido político, que bueno, ha tenido sus más y sus menos, pero que siempre ha tenido representación en el ayuntamiento, y incluso varias veces ha sido primera fuerza aquí en el puerto, pues creo que hubiéramos estado
bien representados. Dicho eso, me gustaría preguntarle a Juan Lacomba, ¿a qué objetivos te referías con que el segregacionismo debe tener a medio y a largo plazo en el futuro cercano? Gracias. Antes de que hables voy a contestar yo, porque nos organizamos nosotros. ¿Por qué no estáis ningún partido político? Porque hemos querido desde el principio distinguir ambos ámbitos. Es decir, hemos pretendido hacer un acto académico. El académico significa, oye, presentas la realidad con sus luces y sus sombras, ya he explicado. No pretendemos convencer a nadie, que habéis visto que cada uno tenemos nuestra opinión distinta, estamos expuestos, se reflexionará, diréis no sé qué, no sé cuánto, pero habrá, además el centenario es el año que viene, no es este, quiero decir que esperamos que para el año que viene hacer otra operación, otra conferencia, otra no sé qué, donde quizá lo conveniente sería que estuvieseis todos los partidos políticos, eso para el año que viene. En este año, pues en principio era simplemente un acto académico con repasar 4 trazos. Tampoco hemos podido ser exhaustivo ni concluyente, no era el tiempo, ¿no? Y una vez aclarado esto por parte de APIS, pues ahora ya Juan contesta tus interpelaciones. A ver, yo cuando planteo que es posible que como no estoy al interno de vuestra organización, esto sí que lo tengáis trabajado. Yo entiendo que no. Yo cuando planteo objetivos a medio y largo plazo, es algo que hay que debatir de forma colectiva. Yo puedo dar alguna idea. Por ejemplo, ¿se está trabajando alguna unidad didáctica sobre la historia del segregacionismo para trabajar en institutos, colegios, como idea? ¿Se puede trabajar alguna idea de fijar un día del puerto donde todos celebremos los segregacionistas o no los segregacionistas? Premios a nuevos porteños. Toda la gente que viene de migración hispanoamericana o de otros sitios están haciendo lo mismo que han hecho nuestros padres y abuelos. Entonces, de alguna manera, como premios a nuevos porteños, hablo de cosas de ese estilo, que son cuestiones de una ruta. Luego también, ¿qué tipo de municipalismo se va a trabajar? ¿Se está asociándose con otras organizaciones a nivel estatal? Hablo de objetivos de ese estilo. También hay que debatir sí o sí, de forma colectiva, viabilidad de un nuevo expediente, viabilidad de la segregación, si la cuestión jurídica está cerrada, ¿qué opciones nos quedan? Trabajo paralelo al institucional. Esos son como algunas ideas, cuando hablo de objetivos a medio y largo plazo. Buenas tardes. Yo como socio de... Sí, se te oye. Como socio de APIS, me gustaría hacer una pregunta y una petición. La pregunta es que si me podéis contestar el por qué se ha cambiado el título de la conferencia y los conferenciantes. Hemos pasado de llamarse Historia del movimiento segregacionista en Puerto de Sagunto a pinceladas sobre la segregación de Puerto de Sagunto. Entonces me gustaría, eso es una pregunta, y ya acabo también con la petición que le hago a APIS, es que yo creo, y más oyendo ahora, como acabo de oír a Juan Carlos, el que no estaría de más que se hiciera una conferencia en la cual pudiera participar la gente que ha estado bregando y luchando por la segregación durante todos esos años que estáis diciendo y que ahora mismo está representada muy claramente, y que ellos expongan efectivamente sus posiciones, el por qué están defendiendo la segregación. Es que no estamos oyendo su voz y yo creo que sería conveniente. Gracias, eso era todo. Bueno, te explico yo que soy el culpable del por qué le hemos cambiado el título. Problemas nuestros de gestión, empezamos a elaborar en la directiva, bueno, para el año que viene, eso hace meses ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues una conferencia sobre el segregación me ponen a mí, en primer lugar. Empezamos a desarrollar la idea, mejor, mucho mejor, esto ya lo decidimos, mucho mejor una mesa redonda donde además iba a venir Jaime Goch, pero el problema de la enfermedad pues no ha podido venir, entonces nos hemos un poco apretado y distribuido la faena. Se ha cambiado por eso, simplemente, no por ocultar nada, sino por dar una perspectiva más amplia, unas pinceladas conjuntas que no uno solo. Pues, una decisión que tomamos y yo no me arrepiento de haberlo hecho así. Y sí, para el año que viene, te repito, el año que viene hay elecciones municipales además, en mayo, igual que son las elecciones municipales. Pues sí, quizá habrá que plantearse una mesa redonda de todos los partidos políticos,
los partidos políticos que defienden, los que no la defienden y los que les da igual. Y efectivamente... Estoy hablando de la asociación. Hay una asociación ciudadana. Bueno, bien, pero aquí en principio... Que le deje explicar, hombre, su posición. A ver si los convencen o no los convencen. Perdona, Juan creo que ha explicado perfectamente los motivos, las razones que ha habido históricamente, creo que está más que bien explicado antemano. Aquí lo que importará el año que viene, en todo caso, como hay elecciones municipales, insisto, bueno, si tiene alguna asociación y quiere presentarse, que lo haga, pero en principio hemos querido distinguir, porque este es un tema muy espinoso, muy emocional, entonces hemos querido, digamos, plantearlo así, digamos, deliberadamente, Igual nos hemos equivocado, pero yo creo que no. Esta es la explicación que tengo. Para el año que viene, pues, planteamos a ver cómo se puede hacer. Siguiente. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Márquez, soy concejal en el Ayuntamiento por Iniciativa Porteña. En primer lugar, dar las gracias a PIPS por hablar de la segregación, porque al final parece que en esta sociedad es un tema tabú y para nada. Creo que se debe tratar con la mayor de la normalidad, porque los que somos segregacionistas no somos ni herejes, ni brujas, ni nada. Simplemente tenemos una idea reflejada a través de una identidad que la creemos que es diferente a la identidad saguntina. Sin ir más lejos, creo que había un historiador que decía que en Sagunto pues, tenían una idea más conservadora, un pueblo más agrario. Decía algo así como que guardaban el dinero debajo de los ladrillos y no se gastaba ni 5, mientras que en el puerto pues, era una sociedad más industrial, más viva, digamos, más dinámica, y esto lo dijo un saguntino que se llamaba Emilio Llueca. Y creo que efectivamente tenía toda la razón del mundo. También creo que desde el punto de vista académico no se puede hablar de segregación sin mencionar a Iniciativa Porteña. Al final fue un movimiento social, fue una asociación vecinal que luchó porque aquí se tuvieran más condiciones y ello derivó no a la palabra segregación. Ello todo derivó a un partido político también con el nombre de Iniciativa Porteña. Con todo ello, también gracias a los tres por ofrecer vuestro punto de vista. Una vez más, dar las gracias a PIPS, como digo, por hablar de segregación, porque creo que no es nada malo. Creo que los segregacionistas no se los tiene que mirar diferente. Somos personas como otras que, como digo, guardamos una identidad común. Además, creo que la comba ha dado una de las claves. Como decía el cantautor porteño Manuel Hernández en una de sus canciones, ¿no? Decía la mezcla nacional. Todo ello, todo ese proceso que en 100 años o en 120 años puede parecer que es mucho tiempo, pero que en 120 años el puerto haya crecido tan exponencialmente y haya creado una identidad tan propia, dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Yo también felicitar a los de la mesa, aunque efectivamente ahí faltan más opiniones. Yo creo que el tema de la segregación es tan extenso y tan amplio y tan interesante, como dice Manuel Girona, de que el puerto es un tema apasionante. Pues la segregación es un tema apasionante para los que nos sentimos porteños. Entonces yo creo que más que las pinceladas que se han dado hoy, porque no se ha hablado prácticamente de los motivos por los que la gente en 100 años ha solicitado 4 veces la separación del término de Sagunto, del municipio del Ayuntamiento de Sagunto. Entonces, por ejemplo, la Comba ha comentado la posibilidad de que los objetivos de Iniciativa Porteña deberían cambiarse por una serie de razones que puedo estar de acuerdo con ellos, más o menos. Lo que no se ocurre decir es qué puede hacer el Ayuntamiento de Sagunto, qué puede hacer actualmente, ni en estos 100 años ha hecho, para que desaparezca el movimiento segregacionista. Porque si conocéis realmente los detalles de las segregaciones de los 4 intentos, todos tienen la misma motivación. El abandono total de la institución Ayuntamiento Sagunto
con respecto al poblado que decían, aún sigan diciéndolo, al poblado del puerto. Y entonces creo que sería interesante hacer de cada uno de los 4 intentos una especie de conferencia. Por otro lado, también quiero anunciar que se podía hacer la asociación. Este año es el 50 aniversario de la puesta en marcha de la cuarta planta y pues ya le hago una sugerencia a la asociación que pertenezco a PIPS para que efectivamente se haga una conferencia respecto a la cuarta planta, que es la otra fábrica. No solamente era la fábrica la que hay, la de toda la vida, también la cuarta planta forma parte de eso que llamamos la fábrica, pero parece ser que se olvida. Y por otro lado, pues efectivamente, el que no estén aquí los de Iniciativa Porteña, pues es un fallo, porque es una asociación Iniciativa Porteña, que está peleando y mucho por algo de lo que está persiguiendo APIPS, que si no me equivoco es Asociación para el Patrimonio Industrial del Puerto de Sagunto. Entonces, Iniciativa Porteña es de los máximos luchadores por los temas del patrimonio industrial que consideramos está totalmente abandonado. Desde el Pantalán hasta, por ejemplo, la Vía Verde, que termina en Sagunto y no llega ni al puerto. La nave famosa abandonada, el Pantalán desahuciado, el muelle norte que tenían que devolverlo al pueblo no lo devuelven. La escuela de aprendices la tiraron inmediatamente para dejar allí un solar lleno de agujeros y de piedra. Entonces se está viendo un movimiento como que la memoria histórica del puerto la quieren hacer desaparecer desde las entidades políticas. Y bueno, yo creo que ya he terminado. Me he quedado a gusto y ya he terminado. Te contesto yo otra vez, me toca a mí. Ahora, el 50 aniversario efectivamente se va a celebrar. Arcelor, ahí me está levantando la mano María Ginestrey, efectivamente. Arcelor nos ha convocado de que para celebrar su 50 aniversario pues quieren establecer pues, una serie de mesas redondas, de pasar de historia, y tenemos que quedar con ellos juntos para ver exactamente qué documentación hay y reclamarle cosas. Por ejemplo, por parte de APIS, toda la documentación que tiene Arcelor debe de venir al archivo. La historia de Arcelor es la cuarta planta, es HM, se vende en el 85, se regala, mejor dicho, en el 85 por 4 chavos allá en Sidesa. Entonces todo el archivo documental tiene que venir aquí, no irse allá, a ningún sitio, tiene que venir aquí. Junto a eso, patrimonio que hay por ahí, como es esto, las locomotoras, hay varias, es decir, todo eso debe volver aquí a nuestro patrimonio, efectivamente. Todo esto se va a hablar y ya está previsto pues, para noviembre, para que está más o menos. ¿Noviembre sí? Espera, ¿Se le informa a los socios? Es que todavía no hemos hecho nada. Ahora María, pásale, ¿dónde está Lucas? Pásale el micro a María que lo explique. Hay una voz. Te lo digo brevemente, sí. Ya que ha salido la pregunta. Sí, ¿me escucháis? Sí, voy a ampliar brevemente la información, ¿vale? Porque Arcelor también lo va a hacer público, bueno, esta semana. Así que nos ha pedido tanto a APIPS como al Centre Studies, como hemos colaborado también en el Congreso de Archivos Industriales, y ya tenemos nuestro grupo de trabajo formado, organizar una jornada en noviembre. No está todavía en ninguna planificación y no se ha podido informar a los socios ni del Centre Studies ni de APIPS, y sí que lo que se pretende hacer digamos, un viaje a través de 5 mesas, ¿no? Durante esos 5 décadas de la historia. Efectivamente, lo que ha comentado Alfredo, hay mucha documentación, hay muchas cosas que la verdad es que no se han estudiado nada, y bueno, vamos a pretender montar algo, pero que están haciendo ese proyecto. Nos han alcanzado un poco tarde, es verdad, pero bueno, sí que vamos a trabajar en ello, y en noviembre pues se celebrará una conferencia dedicada a ese tema. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ramón
a PIBS y miembro de Iniciativa Porteña. Yo quisiera centrarme en algunos aspectos crematísticos sobre el tema de la segregación. Primero, quisiera hacer una pequeña introducción sobre la base de la que estamos hablando. Estamos en una sociedad que está estructurada sobre una filosofía que dijo que Dios creó el mundo en 7 días y a partir de ahí se tenía que quedar como estaba. Y ya desde la antigüedad hubo alguien que dijo que de eso nada, que todo estaba en continuo cambio y que había que adaptarse a los cambios. Cambia la naturaleza, cambian las sociedades, cambian las ciudades, unas nacen, otras mueren y los municipios no son distintos. Antes, donde había una ciudad, ahora hay 2 y eso es así. Y oponerse a eso nos ha traído muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas. Oponerse a que seamos un pueblo autónomo llevó urbanísticamente a que primero se hiciera Vichita, a 1 kilómetro del núcleo. Apareció el primer transporte urbano, una tartana tirada por caballos. Después hicieron el Congo. Después hicieron Baladre. Y por parte de Sagunto, en lugar de cruzar el río, cruzaron las vías. Un desastre absoluto. Y ahora, para último, el proyecto Fuseo, lleno de avenidas que con el plan la nada con ninguna parte. Avenidas por las que no llevan los ciudadanos ni a cagar a los perros, que ya es decir. Está el puerto, está el municipio, pero fundamentalmente el puerto hecho una mierda, hablando en plata, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. O se consigue la segregación y nos comportamos con un pueblo con sentido común, o esto es una ruina. Nada más. Gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Soy Manolo González, soy concejal de Iniciativa Porteña ya prácticamente 20 años. Y bueno, he vivido estos 2 últimos intentos segregacionistas, porque realmente en esta etapa en la que ha estado Iniciativa Porteña han habido 2 intentos de segregación, 2 expedientes de segregación que fracasaron en los tribunales. Ya sabemos que los tribunales son entes políticos o politizados y al final, pues la política, a pesar de que desde lo académico no se quiera o no se haya querido hoy tocar, pues sí que está muy vinculada a que se pueda o no se pueda conseguir la segregación. No obstante, yo quería hacer un pequeño inciso y comentar que estamos a un año del 100 aniversario del primer intento de segregación. Es decir, hemos recorrido prácticamente toda la historia del puerto con intentos segregacionistas. Aquí han hablado personas como Juan Gómez, como Pedro Cano, como Ramón, que son más bien mayores, yo soy casi mayor también, y luego nuestros nuevos jóvenes. Ha hablado Mario, que tiene 28 años, presidente de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, que no es que sea concejal, es portavoz de Iniciativa Porteña, con 28 años, y eso indica que el movimiento segregacionista está muy vivo y que tiene futuro. Y el futuro, y también quiero dejarlo claro, porque no se ha dejado o no se ha dicho qué posibilidades tiene la segregación. Evidentemente eso requeriría de un debate mucho más amplio, pero la política nuevamente influye en esa posibilidad futura y he de decir que la segregación es muy posible porque la ley, tal y como ha expresado antes la Comba,
dice claramente que se tendrán en cuenta, independientemente de todos los condicionantes que ponen a nivel de urbanismo, de condiciones económicas, etcétera, etcétera, se tendrán muy en cuenta las condiciones históricas y sociales del municipio a segregar. Y en eso coincidiremos todos. El puerto tiene una historia y una identidad muy diferenciada de Sagunto. El puerto tiene un centro de la ciudad diferente del centro de la ciudad de Sagunto. Son dos identidades distintas. Es verdad que con muchas cuestiones en común, y que a nosotros, de la iniciativa porteña, nos gustaría decir en ese sentido que no tiene por qué haber una enemistad entre ambos núcleos. Aquí se ha tratado muy bien y muy moderadamente el tema de la segregación, pero en otros ámbitos es verdad que al final hay crispación. Nosotros queremos huir de esa crispación, pero queremos mantener viva nuestra idea y la mantendremos en el futuro. Cojo el testigo del señor Lacomba, agradezco que él quiera añadir al actual movimiento segregacionista nuevos condicionantes, y desde luego estás invitado, como tú ya sabes, a apoyarnos y ayudarnos en todo lo que creas conveniente y efectivamente a aportar esas ideas que nos den más futuro todavía si cabe. En fin, como he dicho, el año que viene es el centenario del primer intento de segregación, y nosotros, desde luego, aparte de lo que pueda hacer la PIS, nosotros también promoveremos un ciclo de eventos y de conferencias para explicar de dónde venimos, hacia dónde vamos y las posibilidades que tiene el movimiento segregacionista, que, como digo, la segregación, a pesar de lo que digan algunos, está tan viva como siempre, y será no lo que quieran los políticos, o lo que quiera yo, o lo que quieran los señores, será lo que quieran los porteños. Al final es el puerto el que tiene que decidir qué es lo que quiere, y esperamos que eso algún día nos lleve a buen puerto. Nada más. ¿Más palabras, preguntas, aportaciones? ¿No? Llevamos 1 hora y cuarto ya en conferencia, estamos aburriéndonos. ¿Le aburrimos? Nada. No. ¿Nadie más? Entonces, perfecto. Entonces, ¿os parece que demos por concluido el acto? Pues damos por concluido el acto. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que hayamos